El hecho de que la gramática sea un sistema de reglas complejo, además, explica la creatividad del lenguaje. Es decir, el hecho de que podamos decir tantas cosas, el hecho de que podamos decir todo lo que queramos, mejor dicho. Y también, por lo tanto, la posibilidad de expresar ideas nuevas. Vale. Y es muy importante tener en cuenta, saber que las reglas de la gramática están en nuestra cabeza. La gramática forma parte de nuestra cognición. La gramática forma parte de nuestra mente. Es algo que está en vosotros, no es algo externo a vosotros. La lengua está en vuestro cerebro, en vuestra mente, en vuestra cabeza. Por eso Chomsky cree que la lingüística es una rama de la psicología, ¿no? Eso está bien saberlo, porque mucha gente piensa en la lengua como algo externo, ¿no? Algo que está fuera de nosotros, cuando en realidad no es así. La lengua forma parte de nuestra mente. Vale. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, ahora lo que quería hacer era hacer un repaso por las disciplinas lingüísticas. Un repaso rápido. En primer lugar, voy a hablar un poco de lo que se llama lingüística interna. La lingüística interna estudia las lenguas en sí misma, mientras que la externa es la lengua en relación con otras disciplinas, la biología, la psicología, la neurología, etc. Entonces, la lingüística interna se divide a su vez en ramas que está seguro que sí os suenan, ¿no? Habréis oído hablar de la fonética y la fonología, por ejemplo. La fonética y la fonología estudian cómo se organizan los sonidos de las lenguas. Por ejemplo, estas dos palabras, kupala y skrach, de las dos palabras, ¿cuál es una palabra del español? Kupala. ¿Qué significa? No significa nada, ¿no? Es una palabra que me he inventado. ¿Cómo sabéis que es del español si no existe? Muy bien. Por la forma en que se organizan los sonidos en sílabas, ¿no? Pues, ¿y cómo sabéis que scratch no lo es? Muy bien, en español la S líquida no existe, ¿no? De hecho, los profesores de inglés seguro que se pasan la vida diciéndoos que no digáis Spain, ¿no? Que no pongáis la E, esa I, pero nosotros tendemos a poner esa E, ¿por qué? Porque en realidad la estructura silábica de nuestra lengua nos pide ES, ¿lo veis? Así que en el fondo lo que estamos haciendo cuando decimos Spain es aplicar la estructura silábica de nuestra lengua a cuando hablamos inglés. Scrap, sabemos que no es español, no tenemos ese líquido en español y tampoco tenemos ese sonido que estoy pronunciando yo por la parte de detrás del paladar. Vale. La sintaxis estudia cómo se juntan las palabras para formar oraciones. Fijaos, por ejemplo, en este chiste de Groucho Marx. Una vez maté a un elefante en pijama. ¿Cómo consiguió ponerse el pijama? Es algo que jamás sabe. ¿De dónde surge el chiste? Vale, surge del doble sentido de la oración. Esa oración tiene dos sentidos, ¿no? Como la de abajo. Ayer fue notificado el robo de 2 coches por la policía en Europa. ¿Todo el mundo ve los dos sentidos? ¿Quién me hace paráfrasis para ver cuáles son? ¿Uno? A ver. Fue notificado por la policía de Nueva York. Muy bien, la policía notifica. Muy bien, y en el otro sentido, la policía roba. ¿Cuál es la palabra ambigua en esa oración que hace que la oración tenga dos sentidos? ¿Qué coma? No hay coma. Vale, lo que estás diciendo es que podríamos organizar las palabras de otra forma para que no fueran ambiguas, ¿no? ¿O poner una coma dónde? Muy bien. Cambiar la organización de las palabras, ¿no? en la oración. ¿Hay alguna palabra ambigua en esta oración, en la segunda? ¿Hay alguna palabra que tenga dos significados? En la segunda. La oración tiene dos significados. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Significa dos cosas. La pregunta es, ¿cuál es la palabra que significa dos cosas y que hace que la oración tenga dos significados distintos? Por significa
significa cosas distintas en un sentido y en otro? No, pero digo en esta frase. En esta frase, a ver, ¿por qué esta oración tiene dos sentidos? Muy bien, ¿qué lo ha dicho? Por la estructura, por la estructura. Lo que tiene esta oración es dos estructuras distintas, ¿no? Así que en una oración, esta es una manera de representar la estructura. Da igual cómo la representemos. La idea es que las oraciones, aunque parecen palabras que están unas detrás de otras, en realidad no son palabras unas detrás de otras. Debajo de las oraciones hay estructura interna. Y prueba de ello es que esa ristra de palabras puede significar dos cosas distintas. Entonces, fijaos, en uno de los sentidos, por la policía de Nueva York, este sintagma preposicional modifica robo. Así que es el robo por la policía. Por tanto, es la policía la que ha robado. Mientras que aquí, el sintagma preposicional modifica a notificar. ¿Lo veis? Esto se llama ambigüedad estructural. Ambigüedad estructural. Una oración que tiene dos sentidos, a pesar de que no hay ninguna palabra que tenga dos sentidos en esa oración. Y esta ambigüedad se usa como prueba para mostrar que en las oraciones hay estructura interna. O sea que eso que hacéis en sintaxis no se lo están inventando los profesores de lengua para torturaros. Eso que hacéis en sintaxis está reflejando una realidad. Una realidad. Las oraciones tienen estructura, aunque no se vean. La semántica estudia cómo se expresa el significado de las palabras y oraciones. Por ejemplo, en ese chiste, que es otro chiste lingüístico, cada 2 horas se atropella un peatón en Madrid, pues pobre peatón. Ahí de nuevo hay dos sentidos, ¿no? El primer sentido, que no es el del chiste, es cada 2 horas se atropella a un peatón distinto, ¿no? Ese es el sentido, digamos, que es menos. Segundo sentido es hay un único peatón al que cada 2 horas se atropella. ¿Por qué se puede hacer el chiste? Pero ese chiste no se podría hacer con cualquier palabra. Ese chiste se puede hacer porque ahí tengo cada y un, que son dos palabras especiales, que se llaman cuantificadores. Y los cuantificadores tienen propiedades de alcance, se llaman, tienen propiedades distintas del resto de las palabras y interaccionan entre ellos. Entonces, el hecho de que haya ahí dos cuantificadores es lo que permite que esa oración tenga dos sentidos. Este tipo de cosas lo estudia la semántica, ¿no? Que estudia el significado de las palabras en las oraciones. Y por último, la pragmática, que estudia cómo se emplea la lengua en conversación. Por ejemplo, el hecho de que nosotros utilicemos preguntas, ¿me puedes pasar la sal? Respuesta literal, sí, pero nosotros todos, como hablantes del español, sabemos que las preguntas a veces no son una demanda de información. Yo sé que sí, me puede pasar la sal, ¿no? Las preguntas son una forma de petición cortés, es decir, cuando yo quiero hacer una petición, en vez de decir directamente, pásame la sal, que puede ser un poco brusco, se puede hacer una pregunta de ese tipo. Y todas esas cosas las estudia la pragmática, que es una rama de la lingüística relativamente nueva del siglo XX. ¿De esta habéis oído hablar alguna vez? ¿No? ¿Tampoco? Bueno.